Relatos bajo la oscuridad de la noche. Esta historia está basada en hechos reales. Los personajes y los nombres han sido cambiados por obvias razones. Antonio y Graciela habían hecho un gran esfuerzo y, con todos sus ahorros, pudieron adquirir una casa. Tenían que mudarse a la ciudad donde Antonio trabajaba. Él era maestro de secundaria y acababa de recibir un ascenso a directivo. La pareja y sus dos hijas, Noemí de 14 años y Gaby de 8, llegaron felices a su nueva casa para conocerla. La negociación había avanzado por teléfono, con ayuda de algunas imágenes que le habían enviado por redes sociales a Antonio. Al arribar al lugar, Noemí no pudo evitar observar una de las ventanas del segundo nivel. Ahí, distinguió cómo una silueta se escondía atrás de las viejas cortinas. Por poco el impulso juvenil le gana y estuvo a punto de decirle a sus padres lo que había visto, pero previamente había tenido algunos problemas y regaños por parte de sus padres porque decían que era muy imaginativa, al igual que su pequeña hermana, así que se guardó para ella lo que acababa de ver. Los cuatro entraron a toda prisa y comenzaron a observar y aprender cada rincón de su nuevo hogar. La pequeña Gaby atravesó rápidamente el pasillo principal para llegar hasta el jardín. Ahí habían 3 columpios que, cabe mencionarte, querido suscriptor de Relatos bajo la oscuridad de la noche, se columpiaban a pesar de que no había viento. Gaby detuvo uno y se subió sin más, pero sus pequeñas piernas no llegaban hasta el suelo. ¿Cómo podría columpiarse? Sintió unas manos que la comenzaron a empujar. Ella volteó y era un señor de la tercera edad. «Hola, ¿cómo te llamas?», dijo Gaby. «Soy el señor Cruz», le contestó el anciano. Gaby disfrutó del momento de juego, a pesar de que no conocía al señor, pero él había sido muy amable con ella, por lo que no le despertó desconfianza. «Gaby, ven a ordenar las cosas de tu cuarto», le gritó Graciela a su pequeña hija. «Voy», contestó la niña y volteó su mirada para despedirse de su nuevo compañero de juego. Pero ya no había nadie. «Mami, ¿a dónde se fue don Cruz?», dijo Gaby. «¿Quién?», preguntó Graciela. «El señor que me estaba empujando en el columpio», respondió la niña. Graciela solo se quedó pensando un poco y sacudió su cabeza levemente, pensando que Gaby comenzaría de nuevo con el tema de los amigos imaginarios. Mientras tanto, Noemí estaba en la labor de organizar su nuevo cuarto. Al momento de su llegada, inmediatamente subió para escoger antes que su hermana la habitación de su agrado. Casualmente, la de mejores características para ella era en la que, momentos antes, había visto la silueta detrás de la cortina. En aquella vivienda habían quedado algunos muebles de los anteriores dueños y, en la habitación que Noemí había escogido, había un espejo de cuerpo completo y a ella le agradaba mucho. Graciela entró al cuarto para inspeccionar cómo iban las cosas en la organización de Noemí. «Hija, ¿cómo vas? ¿Necesitas algo?», dijo Graciela. Noemí, al volver la mirada hacia su madre, pudo ver de reojo en el espejo que, detrás de ella, una mujer con una prenda similar a un vestido. Era lo que antes se usaba, llamado fondo, roído y con unas manchas color marrón. Su rostro le fue difícil asimilarlo. Su larga cabellera le daba la oscuridad necesaria para no poder ver sus facciones, pero sus ojos sí que eran visibles.
su mirada respectiva de alguien colérico. Noemí se puso blanca al ver esa imagen y su madre se percató de eso. «Mimi, ¿estás bien? ¿Estás pálida?», dijo Graciela un poco asustada. Pero Noemí se guardó la respuesta verdadera y solo se remitió a decir que todo estaba bien. No quería alimentar la idea de que era fantasiosa, que tenía mucha imaginación o que era mentirosa. Esa noche estaban los cuatro sentados en el comedor disfrutando la cena. Como apenas se habían instalado, Antonio razonó que lo más conveniente era pedir un par de pizzas a domicilio. Gaby quiso contar a su papá lo que había pasado en el jardín. «De verdad, papi, era un señor muy amable. Llegó cuando me subí al columpio y me ayudó a balancearme», dijo Gaby. Ambos padres se miraron fijamente por un segundo, buscando entender la situación y de alguna manera estar de acuerdo en que tenían unas hijas con mucha imaginación. Antonio buscaba la manera de desviar la conversación con alguna otra trivialidad, pero Noemí preguntó: «Gaby, ¿cómo era el señor? Cuéntame más». Era un señor flaquito. Tenía su cabello blanco y traía un chaleco color gris, dijo la niña. «Es suficiente de eso», dijo Antonio ya en un tono un poco más alto. «Mañana voy a explorar en el sótano. ¿Quién me ayuda?», agregó Antonio. La pequeña Gaby se apuntó inmediatamente a la tarea. Al día siguiente por la mañana, estaban padre e hija hurgando en las cosas que estaban en el sótano. «Papi, ¿crees que encontremos un tesoro?», dijo Gaby. «No creo, hija. Solo son cosas viejas de los antiguos dueños», respondió Antonio dibujando una sonrisa, siguiéndole un poco la corriente a la niña. Gaby sacó de una vieja caja un álbum fotográfico. Se sentó en una vieja silla de madera que ahí se encontraba y lo abrió. «Mira, papi, Don Cruz», avisó la pequeña a su papá. Las características de la persona que se encontraba en la foto eran exactamente las que Gaby había descrito la noche anterior en la cena. Por supuesto que eso lo dejó intrigado. Algunos días transcurrieron y en el tema de cosas extrañas, Graciela no fue la excepción. Ella gustaba de la floricultura, pero parecía que a su nuevo jardín no le agradaba. «No entiendo por qué no florecen mis rosas», se dijo a sí misma en su mente. Inmediatamente, como un suplido de viento en sus espaldas, escuchó suavemente: «Les falta abono». Se paró de un salto y volteó para quedar sorprendida. No había nadie. La hora de dormir había llegado. Todos ya estaban en sus respectivas habitaciones. Noemí podía ver el reflejo de la luna y de alguna manera le ayudaba a meditar sobre todo lo que estaba pasando en respecto de su nueva casa. La idea de que algo no estaba bien con este lugar no la dejaba dormir. Algo había ahí que la tenía intranquila. Había sido un día pesado y el cansancio por fin la logró vencer. Se quedó dormida sin darse cuenta. Algún par de horas pasaron. Todo estaba en silencio y de repente su cama comenzó a sacudirse dramáticamente. Ella se enderezó por inercia gritando espantada. Abrió sus ojos y la habitación estaba toda llena de manchas de color marrón, como si el cuarto hubiera sido embadurnado con el vital líquido rojo y se hubiera secado. Eran como manchas producidas por cuchilladas. El brillo de la luna que entraba por su ventana le servía para percatarse de la escena. Ambos padres entraron abriendo la puerta de un golpe por el escándalo que estaba aconteciendo. En el espejo,
la imagen de aquella joven mujer que Noemí había visto. Pero ahora todos la veían. Las cosas del tocador salían volando en contra del adolescente. El instinto maternal de Graciela la hizo interponerse para proteger a su hija de la embestida. Inmediatamente, todos salieron de ahí. Ya en la sala de estar, en la planta baja, los cuatro conversaron de todo lo que estaba sucediendo. Lo que la pequeña Gaby había dicho, lo que acababa de ocurrir con Noemí, lo que Graciela había escuchado. Los tenía asustados. «Traigamos a un padre para que bendiga la casa», dijo Graciela. «Mañana llamaré a la inmobiliaria para que me den una explicación», dijo Antonio. La familia pasó la noche en un hotel. No querían volver a pasar ni a sentir lo que había sucedido en la casa. Antonio no conocía a los antiguos dueños. El trato lo había hecho con una empresa de bienes raíces. Pero seguro que alguien tendría que darle alguna explicación. Noemí buscó en internet algo de información sobre la casa y sus anteriores propietarios, pero nada en concreto. La única información que obtuvo la familia se las proporcionó la inmobiliaria, el nombre de la anterior dueña. Rigoberta Cruz era el nombre de la anterior dueña. Antonio la contactó inmediatamente y la citó en la cafetería del hotel donde forzosamente se hospedaban. «Soy hija de Lorenzo Cruz. Quiero pedirles perdón por lo que están pasando y contarles la historia. Aún estoy en proceso de sanar la gran depresión y la honda tristeza que me ocasionó esto que les voy a contar. Mi hermana Lourdes vivía a 2 horas de camino de aquí junto con su esposo y sus 2 hijos. Su pequeño hijo Juan de 6 años de edad y Lorena de 16. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que habían salido de vacaciones. Creo que después de su luna de miel no volvieron a vacacionar. Mi hermana y su esposo tomaron la decisión de tomar un descanso juntos en pareja. Llamaron y pidieron a mis padres si podían cuidar a los chicos por algunos días. Mis padres siempre fueron muy buenos con nosotros, así que aceptaron el encargo. Un par de días transcurrieron y todo parecía normal. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Rigoberta. Una noche, 3 hombres entraron a la casa brincando la barda de la parte de atrás. Entraron al cuarto de mis padres y le arrebataron la existencia a mi papá. Uno de ellos lo hirió en 25 ocasiones con un cuchillo que había tomado de la cocina. Mi madre, al escuchar el altercado, despertó y corrió con la misma suerte. Ella fue lesionada 32 veces. Mi pequeño sobrino Juan escuchó los gritos de ambos y salió del cuarto donde dormía con su hermana para ver qué estaba sucediendo. Las lágrimas de Rigoberta salían a borbotones. Al niño también lo privaron de la vida de la misma manera. Mi sobrina Lorena, al escuchar todo, corrió a ver qué pasaba. Los hombres, al verla, se le fueron encima, pero la muchacha pudo darles algo de lucha y salió corriendo de la casa con algunos cortes en sus brazos y piernas. «¡Ayuda! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Mis abuelos! ¡Mi hermano!», gritaba la muchacha. Cuando llegó la policía, solo encontraron una escena digna de una película de horror. Era una carnicería. Todo estaba pintado de rojo. La única sobreviviente había sido mi sobrina. Las investigaciones no daban a que nadie ajeno a la familia había entrado. No había ninguna cerradura forzada,
ninguna puerta doblada o golpeada. Rigoberta lanzó un lamento profundo de dolor y se tomó unos instantes para continuar. Posteriormente, Lorena, mi sobrina, fue descubierta. Ella había sido la que había aniquilado a mi familia. Lo de los 3 hombres había sido una mentira que ella inventó. Tenía un noviecito en esta ciudad y se quería ir de parranda con él. Les pedía permiso a mis papás de llegar hasta el siguiente día, y pues era algo que no estaba bien para una jovencita de su edad. Su enfado por eso llegó a tal grado que cometió el tan grotesco crimen. Al verse acorralada por las autoridades que la buscaban, se arrebató la existencia para no responder por sus acciones. Rigoberta continuaba relatando la historia de la casa, limpiándose las lágrimas y el fluido nasal. Todo lo sucedido le dejó muchos problemas a mi hermana Lourdes. Su esposo, después de la tragedia, decidió separarse de ella sin ni siquiera decirle a dónde iba. Ella quedó sumida en una depresión incontrolable que culminó en su decisión por ya no vivir más. También se desprendió de la existencia, tomando no sé qué cosa. Rigoberta volvió a hacer una pausa y concluyó: la gente de los alrededores decía que en la casa había apariciones, que mi sobrina aparecía por las noches, que se escuchaban gritos, que mi papá también se le veía caminando por el jardín. Pero yo pensaba que eran solo habladurías de la gente. Gracias a eso la casa no se vendía. Al conocerlos a ustedes que no son de aquí, supuse que no se darían cuenta y que no pasaría nada. Lamento todo lo que pasaron hasta ahora, y créanme que entiendo si desean que les regrese su dinero. Hace ya algunos años que estas cosas le sucedieron a la familia de Antonio y Graciela. La propiedad la adquirió el municipio. La casa fue derrumbada y en su lugar construyeron una clínica. De las apariciones, pacientes, enfermeras y médicos dicen que por las noches en los pasillos del lugar se ve rondar una señorita con el vestido rasgado y manchado. En su mano, una hoja de acero bañada de un líquido color vermellón. Loca desquiciada. Historia de terror escrita y adaptada por Edgar Ábalos. Relatos bajo la oscuridad de la noche. Se despide. Buenas noches.